Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 213 para el 20 de octubre del 2020. Crecía la palabra del Señor, así dice la Biblia. La palabra del Señor, así como el creyente, están diseñados para crecer. En la Biblia encontramos dos clases de crecimiento: el crecimiento espiritual y el crecimiento en número. El creyente que crece da fruto y prospera, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor compara el crecimiento espiritual del creyente con un árbol que da fruto. El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El crecimiento del creyente se acrecienta cuando escucha la palabra y la pone por obra. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la palabra nos da un crecimiento que es para salvación. Desde el inicio de nuestra conversión, nosotros tenemos que recibir esa leche espiritual que es su palabra. La Biblia también dice que Jesús crecía espiritualmente. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice así: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo crecía espiritualmente cuando crecía su relación con el Padre a través de la oración y el aprendizaje de su palabra. Asimismo, tenemos nosotros que tener esa relación con Dios creciendo a través de la oración y a través de la palabra. La palabra de Dios trae también el crecimiento y la expansión del ministerio y la obra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 41, que después del Pentecostés se convirtieron como 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, más adelante dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Luego, después de las señales, aumentaba más el número de hombres como de mujeres. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 en adelante: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El número
se multiplicaba grandemente, dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La Biblia, que es la palabra escrita de Dios, es usada por Él para darnos un crecimiento y madurez espiritual, pero también nos permite ver el crecimiento de la obra del Señor en número de discípulos, en número de creyentes. Así que anímese, hermano, porque será motivo de grande gozo cuando las iglesias cristianas continuarán creciendo grandemente, como dice la palabra, y mucho, pero mucho más después de esta pandemia. Que el Señor te bendiga.